Hola, buenos días a todas y a todos. Si les parece bien, vamos arrancando con el evento directamente. Les voy a pedir por favor a todas las personas asistentes que podamos apagar nuestro micrófono para que escuchemos de una mejor manera a las personas ponentes para no tener interferencia en la comunicación. Entonces, antes que nada, me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Ana María González y tengo el gusto de ser la moderadora en este evento, Construyendo Confianza y Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe. Policías que actúan con base en evidencia y derechos humanos. El día de hoy tenemos esta oportunidad de congregarnos y de compartir desde distintos lugares del continente, pero también de otras partes del mundo, estos conocimientos, aprendizajes y experiencias que se han obtenido a lo largo del trabajo con personal policíaco. Este tema que es tan importante en nuestra región y que nos muestra todos los retos a los que nos enfrentamos todavía en este tema, pero también aquellas buenas prácticas que nos pueden orientar en el trabajo directamente con este perfil con el que se trabaja. El día de hoy tenemos la presencia de 4 panelistas, 4 expertas y expertos en el tema, que nos compartirán parte de lo que han realizado desde sus puntos de acción en las distintas regiones de América Latina, ¿no? Entonces, por una parte tenemos a Ana Yudiz, que es punto focal en reforma policial, sección de justicia en la UNODC. También contaremos con la presencia de Karen Mota, coordinadora del proyecto en el UNODC México. También contaremos con la presencia de Eduardo Pacinato, especialista en seguridad, justicia y cumplimiento de la UNODC Brasil. Y finalmente también contaremos con Miguel Serrano de la UNODC Colombia. Entonces, como vemos, contaremos con una amplia participación desde distintas partes geográficas de nuestro continente y de otras partes del mundo que nos darán esta perspectiva, ¿no?, de para dónde va este trabajo, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y estos conocimientos obtenidos a lo largo de este trabajo. Entonces, tendremos una participación de cada panelista de aproximadamente unos 10 minutos, donde nos compartirán esta experiencia y guardaremos un tiempo al final por si van surgiendo algunas dudas y comentarios. De todas maneras, si gustan ir poniendo algunas dudas en el chat, yo me voy haciendo cargo de irlas recabando para dar tiempo al final a los panelistas y a las panelistas de responder a dichas dudas. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Ana Yudiz, que es el punto focal en reforma policial, sección de justicia de la UNODC, que nos dará una contextualización general del trabajo que realiza la oficina en temática policial en América Latina y el Caribe. Seas bienvenida, Ana Yudiz, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana María. De antemano quiero decirle que mi español es muy malo, entonces voy a leer en español y espero que ustedes me puedan escuchar. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, Muy bien, gracias. And for those who are asking, this event is only in Spanish, unfortunately. El evento hoy es solo en español. Entonces voy a hablar un poco de los mandatos y de los servicios de la UNODC en materia de reforma policial. Como lo saben todos, UNODC está presente en toda América Latina y Caribe, con oficinas regionales y oficinas país en todas las partes de América Latina. Y como lo saben también, UNODC está desarrollando una visión estratégica para América Latina y Caribe para 2021 a 2025 como enfoque regional de la estrategia de UNODC, alineada con la Agenda 2030 y los ODS, y un enfoque integrado del sistema de las Naciones Unidas. La visión estratégica para América Latina y el Caribe servirá como herramienta orientativa para la programación en la región de una manera inclusiva e integrada. Y ahora voy a hablar un poco más de lo que podemos hacer y lo que hacemos en materia de policía. Como lo saben todos, una policía basada en los derechos humanos, democrática y diversa, es una institución fundamental para prevenir
y combatir la delincuencia y mantener el Estado de Derecho. Suele ser la primera institución en responder ante la delincuencia. Su contacto con los delincuentes, las víctimas y los testigos puede influir en toda la experiencia que las personas tienen con los sistemas de justicia penal y en el acceso a la justicia de quienes son afectados por la delincuencia. También juega un papel fundamental para garantizar las investigaciones de alta calidad basadas en la evidencia y los expedientes de casos que permitan el éxito de los procesamientos y los juicios, incluidos aquellos relativos a casos de delincuencia organizada, terrorismo y corrupción y narcotráfico. Este deber crucial a menudo coloca a las y los agentes de la policía en una posición vulnerable a la corrupción, ya que los delincuentes pueden ofrecer sobornos en un intento por eludir la ley. Por esta razón y porque obtener la confianza ciudadanía es fundamental para una labor policial eficaz, resulta importante mejorar la integridad de la policía y gestionar de forma eficaz los riesgos de corrupción dentro de la institución. En efecto, únicamente si las personas confían en la policía y la consideran legítima, estarán dispuestas a cooperar y cumplir con sus instrucciones, lo que permitirá que la policía tenga éxito en el desempeño de sus funciones. La policía, como lo saben, está autorizada para usar la fuerza en situaciones donde sea necesario hacerlo para procurar la justicia. Sin embargo, este uso de la fuerza debe siempre respetar las obligaciones del Estado hacia el derecho internacional, las cuales incluyen las condiciones impuestas por las normas internacionales de derechos humanos y los estándares de Naciones Unidas. La policía debe rendir cuentas sobre la manera en que ejerce las facultades que se le han confiado. La diversidad dentro de la labor policial incluye la representación de todos los géneros y minorías entre la población. En lugares donde la comunidad está representada, comprometida plenamente y se le consulta sobre la prestación de servicios policiales, se obtienen muchos beneficios, como el fortalecimiento de la confianza pública en las autoridades, mejor cumplimiento del Estado de Derecho y menores tasas de delincuencia. ¿Cuáles son los principios rectores de nuestro trabajo? Tenemos 8 principios. Primo, basar la asistencia en estándares y normas internacionales, como hablé antes. Tener en cuenta el contexto político nacional. Promover los derechos humanos y la justicia de género. Garantizar la apropiación nacional. Apoyar a los grupos de reforma nacionales. Garantizar un enfoque estratégico coherente y completo. Y participar en una coordinación y unas colaboraciones eficaces. ¿Cuál es el mandato de UNODC en materia de policía? Tenemos 2 normas más importantes. En el núcleo de UNODC está el mandato de asistir a los Estados miembros en el uso y la aplicación de los siguientes estándares en materia de reforma policial. El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1979 y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del 1990. Asimismo, la asistencia de la UNODC se basa en estándares y normas adicionales de las Naciones Unidas que incluyen orientaciones para la policía y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley en áreas específicas como por ejemplo la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños y también en el ámbito de la prevención del delito. También el trabajo de UNODC se fundamenta
en los instrumentos vinculantes como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Los servicios que puede ofrecer UNODC en materia de reforma policial son los siguientes. El primero es el establecimiento de bases de datos y de conocimiento. El apoyo a la reforma estratégica y a los diálogos estratégicos con las autoridades y aliados en toda la cadena del sistema de justicia penal, incluido con los colegios de abogacía y los proveedores de asistencia jurídica, con el fin de proporcionar los fundamentos teóricos para las reformas a largo plazo. Tercero, la asistencia legislativa y política. La asistencia a la gestión de recursos humanos, la supervisión, la rendición de cuentas y las instituciones de integridad de la policía, las respuestas especializadas a tipos de crimen específicos y también a grupos de víctimas o delincuentes específicos como los niños, niñas y adolescentes. La capacitación y el asesoramiento y el desarrollo de herramientas. Y la última parte de la presentación, quiero hablar un poco de los retos y las oportunidades actuales. Cómo vigilar a la pandemia y abordar a la discriminación que tenemos ya en nuestros países desde muchos años. Durante los 2 últimos años, desde el inicio de la pandemia, hemos visto cómo se prestaba mayor atención a la labor policial en todo el mundo debido a 2 cuestiones interrelacionadas. En primer lugar, la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla se han apoyado en gran medida en la policía y otras fuerzas del orden, creando nuevas competencias y responsabilidades para los agentes de policía. Por ejemplo, en muchos países se han creado nuevos delitos y se ha encargado a la policía que controle la aplicación de medidas como los toques de queda, el distanciamiento físico y otras restricciones. Debido a su contacto con el público, así como a la falta de EPIs y otros riesgos asociados con el aumento de la carga de trabajo, los agentes de policía también se han visto expuestos a un riesgo importante de infección. El reto particular de vigilar a la violencia doméstica y a la violencia contra las mujeres, los niños y la comunidad LGBTIQ+, se ha visto exacerbado por su falta de acceso a los servicios y por los reducidos recursos de los que dispone la policía para hacer frente a estos problemas. Por otra parte, en este periodo se ha producido un aumento del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en muchos países, especialmente en las fases iniciales de las medidas de confinamiento o restricción, el cual ha provocado incluso muertes en algunos países. Según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se han recibido numerosos informes de diferentes regiones en los que se afirma que la policía y otras fuerzas de seguridad han hecho un uso excesivo y a veces letal de la fuerza para obligar a la gente a acatar los cierres y los toques de queda. Esas violaciones se han cometido a menudo contra personas pertenecientes a los segmentos más pobres y vulnerables de la población. Esto, a su vez, dio lugar a protestas a gran escala en varios países que coincidieron con protestas contra la violencia policial, en particular contra miembros de minorías como los afrodescendientes o las personas LGBTQI+, en distintas partes del mundo. Por último, también se ha producido un repunte en los intentos de resolver problemas policiales utilizando tecnologías digitales
incluido el uso de robots o de inteligencia artificial, lo que plantea una serie de problemas de privacidad y de derechos humanos. Todas estas cuestiones han creado una demanda de reforma policial en muchos países del mundo y la creación de un espacio de diálogo entre la población, la policía y los responsables políticos en algunos países. Sin embargo, es importante recordar que no hay soluciones rápidas en el ámbito policial y que esta reforma debe basarse en pruebas y adaptarse a la situación específica de cada país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por esta presentación, esta contextualización tan importante del trabajo de la UNODC en América Latina y el Caribe, la importancia de trabajar directamente con el personal policíaco encaminado al respeto a los derechos humanos, a la búsqueda democrática, al respeto a la diversidad, toda esta importancia del trabajo policial y el impacto que tiene en nuestra sociedad, incluso en este contexto cambiante, ¿no? Y la necesidad de tener un trabajo cada vez más especializado del personal policíaco en las distintas regiones de nuestro continente. Muchas gracias, Ana, por esta presentación. Entonces, vamos a dejar, por favor, las dudas para el final, para ir dando paso a nuestro siguiente panelista. Les voy a pedir, por favor, apaguemos los micrófonos, las personas que por el momento no vayamos a hablar, para no interferir con el sonido de nuestros panelistas. Voy a dar la bienvenida ahora a Karen Mota, coordinadora del proyecto de UNODC México, y nos va a presentar las buenas prácticas, trabajo con las policías para proteger grupos en situación de vulnerabilidad, este impacto, este trabajo tan directo que se tiene con el personal policíaco y la importancia que cobra a nivel México. Entonces, seas bienvenida, Karen, y te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ana. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien mi presentación? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Buenos días a las personas que nos escuchan desde Latinoamérica. Buenas tardes a nuestros colegas que están en Viena. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para presentarles lo que desde UNODC México consideramos como buenas prácticas, sobre todo en la ejecución de nuestro programa de profesionalización policial, que ya tenemos unos años aplicándolo aquí en el territorio nacional. Entonces, es un gusto para mí poder presentar estas acciones que, como bien comenta mi colega Ana, hemos desarrollado en el contacto más directo que tenemos con agentes policiales en el territorio mexicano. Entonces, bueno, para iniciar, me parece que para que quede claro por qué desde UNODC consideramos estas acciones como buenas prácticas, vale la pena partir desde dónde partimos o desde cuál es el contexto por el cual estas prácticas fueron creadas o fueron desarrolladas. El programa que actualmente estamos implementando nace de estas tres líneas de intersección. Primero, de la violencia contra las mujeres y las niñas en México, que como sabemos o como es bien conocido, no nada más en México, sino lamentablemente en toda la región, es un problema enorme, que día a día está tomando diferentes y más graves perspectivas y dimensiones. Entonces, partiendo de esto, encontramos otro fenómeno que está muy ligado a la violencia contra las mujeres, que son las fallas en la vinculación institucional para proveerles de los servicios que necesitan como personas que han sido víctimas, ¿no? Dentro de estas dos áreas viene ahora las fallas también que hay en la profesionalización policial en México y me atrevería a decir que también en algunos países de la región, ¿no? Donde ante la demanda de necesidades de intervención, de seguridad, se descuida un poco o no se homologa de manera correcta o de manera total a las actividades de profesionalización policial. Por lo tanto, en este triángulo de situación es que nace el proyecto, como una necesidad, como una iniciativa para fortalecer las capacidades de agentes policiales y de personal que trabaja en el servicio de 911 para la atención a mujeres y niñas víctimas o sobrevivientes de esta violencia. Nuestro objetivo con este proyecto, además de fortalecer sus capacidades, es sobre todo fortalecer su conocimiento acerca de la vinculación institucional, es decir, que sepan qué hacer, cómo canalizar y sobre todo cómo intervenir cuando se enfrentan a uno de estos eventos, porque en su papel de primeros respondientes, es decir, de personas, de funcionarios públicos que llegan primero a la solicitud de ayuda
de una víctima, es fundamental fortalecer esta vinculación institucional. Entonces, dentro de este marco es que surge este proyecto. Ahora, ¿cuáles son las actividades de este proyecto y de dónde se desglosan nuestras buenas prácticas? Primero, este programa, que es el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, parte de que es una plataforma de capacitación especializada, policial y de emergencias. ¿Hacia quién? ¿O cómo se hace a partir de dos formas, de la implementación de capacitaciones regionales con 21 horas de duración, que el equipo va y se traslada hacia los lugares para realizar las capacitaciones, o también de una capacitación especializada, que es un diplomado de 240 horas de duración, que en un momento más voy a hablar acerca de él. Entonces, estas actividades tienen el objetivo de sensibilizar, de que puedan identificar, de que sepan cómo atender y de sobre todo que sepan a dónde canalizar a estas víctimas. Componentes transversales del proyecto, que de aquí se derivan nuestras buenas prácticas, viene que incorporamos el manejo de estrés y regulación emocional como un componente fundamental de cualquier actividad de capacitación en nuestra oficina enfocada en esta población, ¿no? También establecimos diferentes metodologías de evaluación para saber, más allá de la calificación en desempeño que logran las personas que participan en nuestras capacitaciones, nos interesa saber el impacto, es decir, qué les quedó, qué les sirvió, qué no les gustó y sobre todo cómo van a poder aplicar estos conocimientos en su vida diaria. Y además desarrollamos un gran componente de tecnología, ¿no? Para poder fortalecer nuestras capacidades, para poder incrementar nuestros alcances y sobre todo para poder innovar en estas áreas. Aquí abajo pueden ver los principales productos que hemos desarrollado, que en un momento voy a hablar un poco más al respecto, y el mapa de donde estamos actualmente en el territorio nacional. Como ven, prácticamente estamos trabajando en todos los estados. Ahora, ¿qué son las buenas prácticas o por qué consideramos dentro de UNODC México como una buena práctica? Son acciones que resultan pertinentes, que resultan además innovadoras, que son eficaces, pero sobre todo algo en lo que hemos puesto mucho empeño es en que sean sostenibles. Es decir, que puedan perdurar más allá de nuestra intervención como oficina y que también puedan impactar uno de los principales problemas que en México tiene la implementación de políticas al interior de instituciones policiales, que es la rotación. El constante cambio de personal operativo, pero también administrativo y de directivo de las instituciones. Sabemos que hay mucha rotación, que hay muchos cambios y que a cada cambio hay que como empezar de nuevo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que desde UNODC México tratamos de impactar, la sostenibilidad y el sembrar las habilidades dentro de las instituciones policiales. Por lo tanto, estas buenas prácticas se derivan de estos tres principales componentes que voy a tratar de hablar de manera muy breve de cada uno de ellos. Primero, ¿de dónde viene la pertinencia o de dónde viene la buena práctica de trabajar con manejo de estrés y regulación emocional? En México, las enfermedades relacionadas con el estrés es la tercera causa de muerte en agentes policiales. Esto es muy grave porque es un estrés que generalmente se deriva de las funciones que tienen que desarrollar, ¿no? Y del impacto tan grande que tiene en su vida los eventos a los que deben intervenir. Por lo tanto, encontramos que implementar actividades de autocuidado dentro de las instituciones policiales es un factor clave en los procesos de sensibilización. A lo mejor las y los policías quieren estar en las aulas, quieren aprender, pero están con los niveles de estrés tan elevados que realmente no pueden poner atención, no pueden centrarse en el aquí y en el ahora, y ahí es donde está el primer obstáculo en la profesionalización policial y que nosotras tratamos de intervenir con la implementación de estas actividades. Además, encontramos que las actividades para regular las emociones que como agentes policiales se enfrentan es un vehículo clave para generar una correcta intervención hacia las víctimas. Si logran identificar bien sus emociones, sus afectos y lo que están sintiendo en una intervención, van a poder dar una intervención mucho mejor, basada en derechos humanos y sobre todo con perspectiva de género, considerando las características de la persona con la que están interviniendo. En función de las metodologías de evaluación, como saben mis colegas que trabajan también con instituciones policiales, es bien sabida la brecha que hay entre la academia, es decir, las actividades de formación y la vida, la actuación policial ya en calle, ¿no? Como se dice, está muy marcada esta brecha. Por lo tanto, implementamos metodologías de evaluación de impacto para ver no nada más cómo aprenden, pero también qué les
hacer, qué les sirve, qué impacto tienen nuestras capacitaciones en las personas, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? A través del diseño de cuestionarios especializados y sobre todo a través de entrevistas y focus group, que es algo innovador que incorporamos en esta metodología de innovación, donde no nada más entrevistamos a quienes participan en nuestras capacitaciones, sino también a las personas encargadas de hacer que todo esto sea posible dentro de las instituciones policiales locales, a las autoridades también, a personal directivo, a personal de enlace, porque nos dan una perspectiva mucho más clara de cómo podemos fortalecer el impacto de nuestras actividades. Y finalmente, en el desarrollo tecnológico. Encontramos que invertir en tecnología específicamente para ser usada por agentes policiales puede tener diversos impactos. El primero es que se incrementan los alcances territoriales, ¿no? En México, como saben, es un país muy grande que tiene que tiene un territorio que es difícil a veces transitar debido a las distancias. Por lo tanto, establecer mecanismos tecnológicos nos ayuda a disminuir esa brecha territorial y sobre todo a potenciar habilidades e ir contra uno de los principales estereotipos que recaen en la figura policial en México, que es el estereotipo de la ignorancia, ¿no? De no saber, de no saber cómo intervenir o no saber cómo hacer las cosas, que lamentablemente es un estereotipo que está presente, al menos en la cultura mexicana. Entonces, al desarrollar estas habilidades tecnológicas, también fomentamos y potenciamos otro tipo de habilidades en los y las agentes policiales, que abona de manera no directa a la dignificación también policial. Y sobre todo, esto lo desarrollamos a partir de la creación de plataformas de capacitación, ¿no? De encontrar nuevas formas de aprender a través de la tecnología y el desarrollo de escenarios de realidad virtual sobre la intervención en feminicidios. Ahora, el último punto, que es el que más nos interesa. Cómo desde UNODC México y de este programa estamos asegurando que sean sostenibles estas acciones, que creo que esta es la mayor práctica que hemos realizado, al menos en el proyecto, que es el programa de formación de formadoras y formadores a nivel estatal y federal. Sabemos que necesitamos aliadas, que necesitamos aliados, que necesitamos vincularnos con las personas que integran esta institución para poder encontrar mejores formas de conocimiento, ¿no? Así que nos encargamos de hacer diversos eventos de formación de formadores y formadoras, donde seleccionamos a personas a nivel estatal y con algunos agentes también de la Guardia Nacional para que participen en nuestras capacitaciones especializadas. Les hablamos también de habilidades docentes, de la importancia de transversalizar la perspectiva de género dentro de las instituciones policiales, en cómo construir metodologías de capacitación, en intervención en crisis, porque cuando una persona está frente del grupo hablando de estos temas, se detonan muchas emociones también y hay que saber cómo trabajarlas, ¿no? Y también, sobre todo, en el marco conceptual y legal para intervenir con este tipo de violencia específicamente. Tenemos más de 200 personas a nivel estatal que forman parte de nuestro equipo de formadores y formadores del programa y tenemos a casi 100 personas que participan en el diplomado especializado que les hablaba hace un momento y que forman la primera policía especializada en prevención, investigación del feminicidio y actuación policial en México, que es próxima la clausura de este diplomado y el arranque de todas las habilidades de réplica. Y bueno, ya finalmente, porque ya me queda muy poco tiempo, unos resultados que hemos logrado gracias al proyecto de formación de formadoras es que tenemos más de 14,000 personas capacitadas a nivel nacional en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Tenemos una red de trabajo en 25 estados. Hemos donado muchísimo material y seguiremos donando material para que las personas de manera local puedan ayudarnos y puedan seguir replicando estas capacitaciones. Y sobre todo, tenemos oficinas en campo de manera regional, donde colegas, parte del equipo, se encargan de coordinar toda la implementación de este enorme programa de capacitación que tenemos. Finalmente, aquí están algunas de las imágenes de los materiales que utilizamos para capacitar. Como pueden ver, hay también están los manuales de manejo de estrés. Estos manuales los hicieron policías que después se especializaron en el estudio del estrés y que nos pudieron dar una perspectiva de cómo llegar más directamente a estas poblaciones, hablando también, utilizando el argot también policial y considerando la cultura también dentro de la organización y los nuevos manuales que están por lanzarse también de capacitación.
algunas fotos para tratar de ejemplificar un poco lo que hacemos en el proyecto. Acá pueden ver algunas de nuestras actividades de capacitación. Aquí en la fotografía grande donde están todas las personas son los integrantes de la primera policía especializada en la prevención e investigación del feminicidio y actuación policial. Y acá tenemos nuestro evento de inauguración que fue en el año de enero del año pasado para estas capacitaciones especializadas. Un poco de lo que hacemos dentro del proyecto que como bien señalaba mi colega Ana, tiene el objetivo de intervenir directamente con las personas, con primeros respondientes, con agentes policiales, tomar sus conocimientos, tomar sus contextos y sobre todo transformarlos en actividades innovadoras, en actividades funcionales y en actividades sostenibles para que puedan seguirse desarrollando dentro de las instituciones policiales, independientemente de la presencia de UNODC o no. Y pues bueno, aquí mi contacto y la página web de nuestro proyecto por si hay alguien interesado o interesada en conocer más al respecto. Agradezco mucho su atención, espero no haberme robado mucho tiempo y le cedo la palabra a mi colega Ana González. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karen, por esta presentación, por brindarnos este panorama desde la región México y cómo la UNODC México apuesta por este trabajo cada vez más especializado, más profesionalizado del personal policíaco, incluso en temas tan importantes como la violencia por razón de género, pero no solamente desde la parte formativa, desde la parte académica, sino viendo un panorama integral de las necesidades que tiene el personal policíaco y que por tanto impactan de manera positiva en la sociedad, en el trato directo con las personas. Entonces, muchas gracias, Karen, por tu participación. Para seguir con el programa y respetar un poco más los tiempos, ¿verdad? Voy a continuar con Eduardo Pacinato, especialista en seguridad, justicia y cumplimiento de la UNODC Brasil, ahora desde esta perspectiva, desde esta área geográfica del continente, que nos va a presentar el uso de la fuerza y la rendición de cuentas del caso de índice de cumplimiento de la actividad policial en Brasil. Entonces, voy a cederle la palabra a Eduardo y sea bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Un placer y un honor estar con usted en este importante evento para compartir un poco de nuestra experiencia acá en Brasil, que estoy hablando de uso de la fuerza y rendición de cuentas, el caso de índice de cumplimiento o compliance de la actividad policial en Brasil, una experiencia que nosotros estamos trabajando en 2 estados de los 27 que tiene Brasil, Rio Grande do Sul y Paraná. E agora estamos também ampliando esta parceria com um importante estado do nordeste de Brasil, que é Pernambuco. Eu vou tentar ser objetivo, pero obviamente temos muitas informações para compartilhar e buscar uma convergência comum de nossa atuação na América Latina e Caribe. Para começar, é importante compartilhar o contexto da violência e crime em Brasil. Nosotros tenemos más de 50.000 víctimas de homicidios, robos seguidos de muerte, todos los años. Este es los datos del año pasado. La tasa es de 23.6 por 100.000 habitantes. Tuvimos un crecimiento anual de año de 2020 para 2019 de la victimización letal en Brasil. Las víctimas son muy específicas, son en mayor parte, más de 50% son jóvenes, de sexo masculino y también la población pobre y negra de Brasil. Entonces tenemos una complejidad. Eduardo, discúlpame que te interrumpa, no se ve tu presentación, no sé si estás proyectando alguna. Sí, estoy proyectando, ¿no? No. Aquí la tengo, Eduardo. Si quieres puedo proyectarla y tú me indicas cuándo cambiar. Ah, ya va. Bien. Justo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Ah, perfecto. Entonces, este es el cuadro general de la violencia y crimen en Brasil. Y en esta perspectiva tenemos casi 80% de las muertes violentas en Brasil con uso de arma de fuego. Y cuando hablamos en la cuestión de uso de la fuerza, acá en Brasil tenemos un problema muy concentrado en la letalidad policial. Entonces tuvimos año pasado más de 6.400 muertes
em intervenções policiais em Brasil, um crescimento de 0,3% em relação a 2019, e uma concentração muito similar às vítimas generais da violência letal em Brasil. Mire que temos também um envolvimento muito largo, de mais de 76% de jovens de 12 a 29 anos que são vítimas do sexo masculino, mais de 60% negros, e que estão concentrados em 50 cidades de Brasil, que têm mais de 55% de toda a letalidade policial. Pero a letalidade policial não é só de las vítimas civis, de la cidadania, pero também, ano passado, por exemplo, tivemos quase 500 policiais mortos por coronavírus e também quase 200 policiais mortos, assassinados em sua atividade general, seja quando estão em serviço ou quando estão em atividades generais de sua vida. Então, essa é uma complexidade muito larga e que caracteriza o esforço que temos que verificar e atuar. Então, neste contexto, nós involucramos a ideia de um índice para verificar o bom funcionamento dos mecanismos de controle social da estratégia estatal de polícia comunitária de proximidade em los territórios atendidos por dois programas, um em estado de Rio Grande do Sul, que tem o nome de Oportunidade e Direitos, e outro em estado de Paraná, que se chama Paraná Seguro. E este projeto tem também um apoio, um cofinanciamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento acá em Brasil. Então, algumas perspectivas preliminares, como nos compartilhou em sua apresentação Ana Judis. Uso da força tem uma relação direta com o Estado de Direito e democracia, a legitimidade da polícia e das instituições de segurança e justiça é fundamental para uma maior observância das leis, um enforcement mais direto, e existe uma relação, especialmente acá em Brasil, uma relação violenta da polícia em los territórios que também concentram os maiores números de vitimização letal e medo. E isto, por óbvio, tem um impacto em la confiança, em la colaboração da população. Então, a primeira estratégia, que é o nome de nosso evento, é muito importante, a recuperação da confiança e a colaboração da população com sua polícia. Neste sentido, o Estado deve atuar para controlar a morte dos policiais, tanto quanto a morte de civis derivadas da intervenção policial. Não há uma dicotomia acá, é importante uma centralidade da atuação policial para este tipo de atenção. Por lo tanto, a resposta do uso diferenciado da força é estratégica para este processo de resgate da confiança perdida por la polícia brasileira, em geral, junto a sua população. O imperativo de cumprir os princípios de legalidade, necessidade, proporcionalidade, não discriminação, precaução e responsabilidade, junto com os estándares internacionais de integridade do uso da força, está na base de nosso instrumento de monitoreio e avaliação destas questões junto a los territórios de Rio Grande do Sul e Paraná, priorizados por estes programas de policiamento de proximidade. O que hicimos? Uma metodologia que estabeleceu um diálogo estratégico com o nível da diretiva estadual de los dois estados de Brasil, a partir de entrevistas em profundidade com a polícia, pero também grupos focales com líderes comunitários e juveniles, e visitas técnicas em las áreas de análisis criminal e departamentos internos da polícia em los dois estados. Depois, nós tivemos um trabalho que segue, porque é um desafio monumental acá em Brasil, o trabalho de gestão da informação, especialmente em gestão da informação dos dados do uso da força. E hacemos talleres de validação com atores do Estado, municípios e sociedade civil involucrados, e utilizamos o ICAP para o monitoreio e avaliação e para a construção de um sistema, uma base de dados mais organizada, estruturada, com informes e boletins técnicos periódicos. Então, neste aspecto, o índice de cumprimento da atividade policial é uma espécie de certificação
con base en evidencia que tiene la búsqueda de controlar y supervisionar la actuación policial en esta estrategia de policiamiento de proximidad en algunos de los territorios más violentos de Rio Grande do Sur, Paraná y Brasil. Hicimos un conjunto de actividades de fortalecimiento de la capacidad de gobernanza institucional y de transparencia de la integridad del uso de la fuerza en los dos estados, capacitación profesional con las diferentes agencias y órganos de seguridad pública, justicia y derechos humanos en los estados priorizados. En el caso de Rio Grande do Sur, nosotros verificamos la necesidad primera de apoyar la estructuración de un observatorio estadual de seguridad pública. Y con nuestra participación, este observatorio elaboró una metodología informativa con ICAP para el monitoreo y evaluación no solo del uso de la fuerza, pero también de la victimización letal y los crímenes violentos que tienen una relación con la actuación de las fuerzas de Estado, las instituciones de la fuerza en estas localidades. Solo para compartir la complejidad que tenemos acá, un extracto de uno de los grupos focales que hicimos, de los 4 grupos focales que hicimos con los jóvenes, y ahora en año pasado nosotros colectamos más informaciones, estamos finalizando una publicación con las principales conclusiones y contribuciones de nuestra actuación. Solo miren esta reflexión de uno de los jóvenes, de uno de los territorios, que utilizamos como referencia incluso para la capacitación de la policía acá. En realidad, todo empieza con la forma que comenzamos a vestirnos. Me gusta vestir-me desta maneira, pero a sus ojos, los ojos de la policía, somos bandidos, porque a sus ojos é um suspeito, mais ou menos por la forma em que a gente se veste. Uma vez me atraparam e eu estava com uma camiseta, pantalones holgados e uns auriculares escutando Racionais. Racionais é uma banda de hip hop muito conhecida acá em Brasil, que tem uma penetração na periferia muito grande, los territorios más pobres, sobre todo de población. Cuando veio me pregunta el policial, ¿qué estaba escuchando? Le respondí, me preguntó si yo tenía antecedentes penales. Dijo que no, pero él dijo que por tu cara, por lo que escuchas, en poco tiempo será atrapado, en poco tiempo terá un abordaje y será seleccionado por el sistema penal. Entonces, verifican lo desafío que tenemos acá en Rio Grande do Sul, no solo en términos de la letalidad policial, pero en términos del uso de la fuerza no violenta en la relación muy especialmente con las juventudes. En Paraná, nosotros tenemos un nivel de gestión de la información con centro de análisis y planeamiento estadística más estructurada, entonces concentramos nuestra actuación con recomendaciones técnicas para mejorar la transparencia de los datos sobre el uso de la fuerza, en particular la letalidad policial y las muertes resultantes de la intervención policial. Acá en Paraná tenemos un índice de letalidad policial que es superior a la cifra y la tasa estadual de Paraná. Esses territorios priorizados tienen una tasa mayor que el estado de Paraná como todo, pero también mayor do que la tasa general de Brasil. Entonces, nuestra preocupación fue con un índice de cumplimiento de la actividad policial, mejorar la capacidad táctica y operativa de la gestión y gobernanza de la integridad en estos territorios. Implementar una cultura de gestión de conocimiento e información para hacer un acompañamiento y monitoreo del uso de la fuerza. Utilizar tecnología para la recolección, procesamiento y análisis de los datos. Lo que hicimos fue estructurar en 3 dimensiones: transparencia, control público de datos e información, tramitación administrativa y preprocesual, gestión de la información y trabajo en red con las agencias de control social, 15 indicadores que nos ayudan a comprender mejor esta problemática. Primero, si existe una agencia interna de la Secretaría de Seguridad que trata de este tipo de temática, de este tipo de procesamiento. Y cómo es el flujo de datos, de información sobre el uso de la fuerza. Pero también los datos de información del uso de la fuerza entre las diferentes policías que actúan en este territorio. Un acceso público a estos datos que es un desafío permanente, estamos trabajando mucho para hacerlo con los estados de Rio Grande do Sul y Paraná. Las instancias de diálogo e interacción entre la policía y la juventud. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cómo es este diálogo objetivamente? En la segunda dimensión,
que es la parte de apuración y responsabilización de las conductas que extravasan el uso de la fuerza conforme a la Constitución y los estándares internacionales. Acá estamos interesados en verificar el punto de vista del turno, si dentro o fuera del horario de servicio, de género, de étnico y racial, el grupo de edad que está involucrado en 5 perspectivas: en las muertes de civiles como resultado de la intervención policial, en la existencia de muertes de policía en enfrentamientos, la existencia de muertes de policía en enfrentamientos no solo en turno de servicio, pero fuera de servicio también, la existencia de discriminación practicada por la policía contra civiles, en la abordaje policial. La abordaje policial es muy importante porque tenemos situaciones complejas como miramos en lo excerto del grupo focal con los jóvenes de uno de estos territorios en Rio Grande do Sul. La existencia de desacato, que es una modalidad que se utiliza la policía para establecer muchas veces una abordaje discriminatoria con la población, especialmente la población joven. En la parte final tenemos más 5 indicadores que trabajan con la metodología comunitaria en este territorio, la evaluación, si existe un trabajo de evaluación cualitativa periódica, cómo es la tramitación, la investigación de las denuncias contra las violaciones de derechos humanos, internamente en la policía y también en la relación con los sistemas de justicia y su procesamiento. En este sentido, cada uno de los indicadores tiene un peso y establecemos el alto nivel de ICAP, de observancia de esto, intermediario o incipiente. A partir de uso de la tecnología, estructuramos un portal con login y seña para inclusión de los datos. En este portal, que tiene acceso exclusivo de los profesionales de seguridad pública involucrados en esta actividad, tanto en Rio Grande do Sul quanto en Paraná, pretendemos no solo incluir la información, pero generar alguna capacidad de análisis de los datos automáticamente, con automación, una especie de BI, que es generado a partir de la inclusión de esos datos por parte de la policía, con una certificación, una validación que es hecha por nosotros de UNODC. Entonces, estamos trabajando en diferentes niveles, no solo lo estratégico, no solo en la actuación de UNODC con la policía, los secretarios de Estado, pero también a nivel táctico operacional, la actuación territorial, que es lo desafío que nosotros tenemos acá, más directamente vinculado a esta modalidad de actuación. Acá solo estoy compartiendo con usted un poco de esta sistemática de ICAP y de cómo este instrumento puede funcionar, puede trabajar para apoyar el respeto a los derechos humanos y reducir y prevenir la violencia de la policía, del Estado, en el caso del Estado brasileño, en los territorios que más concentran violencia y crímenes, en los territorios de periferia y pobres, para recuperarmos la confianza perdida de la policía por parte de la población. Entonces, para empezarmos el diálogo, muchas gracias y estoy a disposición. Muchísimas gracias, Eduardo, por presentarnos este tema tan interesante y tan relevante en toda la región de América Latina y el Caribe, todos estos retos a los que nos enfrentamos a nivel regional en el tema de uso de la fuerza, ¿no? Pero presentado también desde un panorama integral donde también volteamos a ver al personal policíaco y a los riesgos que se enfrenta, y a su vez está una mala praxis, ¿no? Una mala ejecución del personal policíaco, cómo afecta en la representación social, en esta interacción que tiene el personal policíaco con la sociedad, y que, como bien decías, no es una dicotomía, sino que son dos elementos sociales que constantemente están en coordinación, que están en contacto, y que justamente una buena participación del personal policíaco repercute directamente de forma positiva o negativa, ¿no?, en la sociedad y en cómo la sociedad percibe al personal policíaco también desde esta mirada interseccional. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido muy, muy interesante. Agradezco tu participación
participación. Yo sé que estamos ya en tiempo, pero estas presentaciones están siendo muy interesantes, entonces les invito a quedarse para que escuchemos a nuestro siguiente ponente también con una presentación muy interesante y ahora desde la perspectiva de Colombia. Voy a presentar al panelista Miguel Serrano de la UNODC Colombia, que nos va a presentar una evaluación regional de las políticas de diversidad e inclusión en las fuerzas policiales. Entonces, sin más, te cedo la palabra, Miguel, y seas bienvenido. Bueno, muy buenos días. Quisiera saber si están viendo ya la presentación. Sí, ya se ve. Correcto. Bueno, muchas gracias a las personas que me anteceden con más de un elemento importante para considerar en el trabajo que realizamos en Colombia. Quiero presentarles, a diferencia de los casos anteriores, un proyecto que apenas está próximo a iniciar y que es con el que vamos a avanzar a continuación, que es de caracterización regional de políticas y prácticas de diversidad e inclusión en cuerpos policiales focalizados. Esta iniciativa fundamentalmente quiere establecer 3 elementos. Primero, cuáles son los procedimientos y las políticas internas sobre diversidad e inclusión. Cuando decimos internas nos referimos a los cuerpos de policía nacionales. En segundo lugar, ¿cuál es la capacidad con la que cuentan los cuerpos policiales para investigar y sancionar cuando es pertinente los incidentes internos y externos de discriminación o exclusión? Y finalmente, teniendo en cuenta estos elementos, digámoslo, hacia adentro, valorar cuál es la capacidad para garantizar la seguridad en comunidades étnicas y de migrantes, entendiendo que se trata de 2 sectores de población en los que habitualmente se materializa la exclusión o la discriminación. La cobertura de este estudio, la cobertura que tenemos prevista es la de América Latina, con excepción de México, Brasil y Venezuela. En el caso particular de México y de Brasil, pues porque ya vienen desarrollando, de hecho, como acabamos de observar, diversos trabajos de caracterización y cuentan con sistemas bastante robustos en relación con el seguimiento a la problemática. En el caso de Venezuela, porque en este momento las particularidades de la situación en el país constituyen una limitación para abordar directamente el estudio. Y en particular, si bien vamos a tener como marco general América Latina, vamos a tener un énfasis en particular en Colombia, Ecuador y Perú. Ahora, el enfoque, la investigación que se está proponiendo como caracterización va a tener a lo largo de todo el estudio, tanto en la parte interna como en la parte externa, llamémoslo así, un enfoque transversal de género, una visión muy cuidadosa del enfoque etario y del enfoque étnico. Y en particular tendrá que ver con los cuerpos nacionales de policía y las instituciones relacionadas, sobre todo en lo que tiene que ver con el marco normativo, de manera que podamos establecer con la mayor precisión posible cuál es la naturaleza del cuerpo normativo que permite garantizar y que exige la garantía de la igualdad y de la inclusión en el marco nacional y por supuesto dentro de lo que son los sistemas regulatorios y normativos de los cuerpos de policía, pero también el trabajo se realizará con la población vulnerable, en particular con los grupos étnicos de población indígena y comunidades negras, afrodescendientes y la comunidad migrante, una extensa comunidad migrante que con variaciones, por supuesto, en los distintos países de América Latina, en cuanto a su origen y características, presenta
muy claramente unas condiciones de vulnerabilidad especial debido no solo a su condición de migrante, sino en muchos casos a una condición no regularizada de migrantes que hace que se encuentren en una situación todavía más frágil en relación con las vulneraciones de derechos. Ahora, ¿cómo se va a establecer cómo se va a realizar este estudio y cómo se va a establecer? Al interior de los cuerpos policiales se va, por una parte, a realizar el análisis de la normatividad, como se mencionaba al comienzo, pero junto con ello se va a realizar una encuesta a la policía comunitaria, la policía que se encarga, llamamos policía comunitaria, aquella que se encarga directamente del trabajo en el terreno en relación con la solución de controversias y la atención perdonen, de las problemáticas que se presentan en las comunidades. Y tendremos también unos grupos focales con miembros de los cuerpos policiales, particularmente de Colombia, Ecuador y Perú, como les mencionaba, para profundizar en esta información. Y en lo que tiene que ver con llamémoslo, el universo externo, es decir, la intervención, las acciones del cuerpo policial, se realizarán unas encuestas a las poblaciones priorizadas en estos 3 países, tanto a población indígena como a población afrodescendiente y a comunidades de migrantes. Y de la misma manera se realizarán grupos focales de análisis de la problemática para identificar cómo se está percibiendo la acción policial en relación con casos específicos de intervención en sus comunidades. ¿Qué esperamos obtener? Fundamentalmente, como punto de partida, un análisis comparado de diversidad e inclusión en la normatividad y en las políticas rectoras de la acción policial, de manera que podamos contrastar la situación inicialmente en relación con los elementos normativos, es decir, por supuesto el marco constitucional, pero más allá de ello, las políticas públicas y los ámbitos de la reglamentación de la acción. En segundo lugar, una caracterización al interior de los cuerpos policiales, con particular énfasis en el caso de Colombia, Ecuador y Perú, en los cuales trataremos de establecer primero qué tanto conoce el cuerpo de policía que trabaja como policía comunitaria sobre el tema de normatividad y inclusión, sobre la inclusión en el ámbito de la normatividad, qué actitudes tiene frente a la diversidad y la inclusión, y cómo se actúa en casos concretos frente a situaciones de exclusión o discriminación. En todos los casos, por supuesto, con una diferenciación de género, atendiendo a, digamos, las características de la participación de las mujeres dentro de los cuerpos policiales en los distintos países. Posteriormente tendremos la caracterización de la acción de la policía frente a la población étnica y migrante, y allí veremos cómo se está actuando en casos concretos frente a situaciones de exclusión o discriminación, también en este caso con diferenciación de género, y cómo lo está percibiendo la población. Y con base en los elementos anteriores esperamos poder formular unas recomendaciones para el fortalecimiento de la inclusión y la diversidad en los cuerpos policiales. Por supuesto que a partir del establecimiento de diálogos y espacios de trabajo conjunto con los cuerpos policiales y con las delegaciones y representantes correspondientes de los países participantes en el estudio. ¿Cuándo contaremos con resultados? Porque como les comentaba, este es un proyecto que apenas está comenzando. Estamos iniciando ya a partir del próximo mes, en octubre de este año, y esperamos contar con los resultados en abril de 2023. Por supuesto que en tanto tengamos avances significativos de la información, podremos compartirlos con las personas o instituciones que
lo consideren de interés. Muchas gracias y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu participación. Gracias por presentarnos este proyecto que se va a realizar en distintos países de América Latina y que nos permite también ver todavía este campo de trabajo, todavía estas áreas de posibilidad de trabajo que tenemos desde distintos países, también con el trabajo con el personal policíaco. Entonces nos queda mucho campo por trabajar, muchas áreas por trabajar y que justamente este proyecto viene, ¿no?, a traer esta posibilidad de trabajo conjunto entre distintos países con la creación de este proyecto. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Agradezco a todos los panelistas por habernos presentado sus diversas perspectivas desde distintos países de la región de América Latina y el Caribe y también el trabajo que se hace a nivel general desde la UNODC. Vamos a dar paso a dos preguntas directamente aquí en la llamada por cuestiones de tiempo. Como ustedes ya verán, el tiempo nos come un poco, pero vamos a abrir la posibilidad de dos preguntas, por favor, antes de cerrar, y el resto de preguntas me voy a encargar de recabarlas y mandarlas directamente a las personas panelistas para que nos hagan favor de contestarlas. Entonces, si gustan, aquí ya tengo una en el chat, si gustan ir escribiendo la otra que vamos a contestar en vivo mientras tanto, por favor. ¿El proyecto de Bolivia se realiza en colaboración con otras agencias o naciones donantes? Nos pregunta Salvador García. No sé si algún panelista gusta ayudarnos con esta, por favor. Sí, yo sí decía el proyecto de Colombia. Yo por eso no había respondido, dije quedé un poquito fuera de foco. El proyecto que se realiza en Colombia, por supuesto que el proyecto implica la coordinación de las acciones con, por una parte, las cancillerías de los países participantes. Sabemos que la información de caracterización de estas problemáticas es, por supuesto, muy delicada y esperamos entrar en contacto con las cancillerías y con los ministerios correspondientes en cada país. Como saben, no todas las policías, todos los cuerpos de policía están adscritos al mismo ministerio. En el caso colombiano, por ejemplo, está adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, no al Ministerio de Justicia, como en muchos, o al Ministerio del Interior y de Gobierno, como en otros países. Entonces, estableceremos esa coordinación, por supuesto, y avanzaremos enlazados con la institucionalidad local, lo cual es un elemento fundamental para que podamos avanzar en esta caracterización. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. De parte de la audiencia, ¿alguna otra pregunta? Aprovechando que tenemos a las panelistas aquí todavía. ¿No? Bueno, de todas formas, si surge alguna pregunta, quedamos abiertas aquí en el chat para recabarlas y poderlas pasar a las personas panelistas y que puedan contestárnoslas. Antes de retirarnos, les voy a pedir por favor a las y a los panelistas que nos hagan favor de prender su cámara para tomar una foto del evento y tener constancia de que estuvimos aquí compartiendo. Perfecto. Voy a hacer la toma de fotografía. 1, 2, 3. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues sin más, les agradezco mucho su participación. Muchas gracias a las personas asistentes. Ha sido una conversación interamericana muy rica, ¿no? Viendo los retos que nos hacen falta, los campos todavía que tenemos por cubrir, los campos de oportunidad que nos da la posibilidad de trabajar con personal policíaco, pero también aquellas buenas prácticas que se están realizando, que en general las tres presentadas aquí son buenas prácticas que ya nos abren la posibilidad de algunas cosas que ya se están llevando
a cabo, pero también con la perspectiva de seguir trabajando a futuro, de seguir trabajando de manera coordinada y la importancia que sigue teniendo el trabajo de la oficina a nivel regional, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo su participación y si no hay ninguna otra duda o comentario, que pasen muy bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias Ana, Ana María y Mariana, Karen, Eduardo y Miguel también. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Y buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego.